Nosotros en las primeras clases hablamos de que el mantenimiento atravesó, a través de los tiempos, ¿sí? Etapas, etapas en las que, por lo menos en la primera generación o en la primera etapa, sigue entrando gente, qué bueno. Etapas que en la primera generación eran conceptos de, a ver, vamos a hacer una cosa, ¿ustedes se acuerdan de esas tres etapas que habíamos nombrado y cómo fue evolucionando el mantenimiento a través de esas etapas? ¿Alguno se acuerda? Si no se acuerda ninguno de los alumnos, Melina seguramente se va a acordar. Sí, va diciendo cómo se van incorporando los tipos de mantenimiento, que en un primer momento era solo cuando se rompía, después que trataban de hacer un mantenimiento predictivo y así con ingeniería, hasta que bueno, estamos en la etapa de ahora. Bien, Naimé, muchas gracias como siempre tus aportes en ambas cátedras. Ella sabe por qué lo digo. Podés abrir el micrófono, reírte y cerrarlo otra vez. Perdón, profe, que después se empieza a cruzar todo. No sé si tengo que agradecer o me está cargando. No, ¿cómo te voy a cargar? Al contrario. No, 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 te estoy agradeciendo. Como siempre, con la palabra justa, ¿sí? La única que respondió. Muy bien. Esas tres etapas, o esas tres generaciones, lo que fueron haciendo fue incorporar a la estrategia de mantenimiento nuevas visiones, ¿sí? De estar expectante, esperando la, vamos a llamarlo así, la rotura, ¿no? A una etapa posterior en la cual se comenzaron, a través de los sistemas de mantenimiento preventivo, a tratar de anticiparnos a esos... Qué manera de entrar gente. A esas fallas, ¿sí? Y llegamos a la tercera generación, una generación en la que ya vamos a buscar, antes de que ocurran esas fallas, vamos a buscar, ¿sí? De encontrarnos con alguna señal que nos permita anticiparnos a los fallos. En esta etapa, en esta tercera generación, es donde se derriban algunos mitos anteriores, ¿sí? Algunas consignas anteriores de cómo estaba visto el mantenimiento, y les voy a hacer esta introducción para después entrar en el tema de RCM y van a ver que está directamente relacionado. Lo, Esto se llama el nuevo paradigma de mantenimiento. Son como unas, digamos, como las máximas del general San Martín que le escribió a su hija. Esas eran 12, esta es una menos, ¿sí? Una menos, son 11. Y arranca de esta manera esto. ¿Se ve bien? Si no, igual yo lo voy a subir al campo, voy a ver si le puedo dar un poquitito más de Sí, vuelo. Ahí se ve está mejor, muy ¿no? chiquito. Sí. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Y ahí se me va completamente. A ver si lo corremos acá. Ahí en el anterior ya se veía igual, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces lo ponemos ahí. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, miren lo que dice la primer máxima o esta primer consigna, ¿no? Dice, el mantenimiento se ocupa de la preservación de los activos físicos. Nosotros cuando hablamos de esa definición bien aérea de mantenimiento, algo parecido dijimos, ¿no? Que lo que hacíamos eran tareas para preservar las aptitudes. ¿Sí? Sí. Sí. Este nuevo enfoque dice que el mantenimiento se ocupa de preservar las funciones de los activos. Ahora vamos a empezar a conocer unas cuantas palabras nuevas que después cuando vayamos a RCM las vamos a ver todas juntas, ¿sí? Como en una enciclopedia, porque se van a empezar a incorporar términos que hasta ahora mucho no veníamos desarrollando, como el tema este de función y de fallo que yo acabo de decir hace un ratito, ¿sí? El mantenimiento se ocupa de la preservación de las funciones de los activos, o sea, aquellas cosas que hacen los activos para los cuales yo las adquirí, ¿sí? O los construí si fuera un edificio o una instalación, ¿sí? No el activo en sí mismo, sino la función que desarrolla el activo.
la máquina, el equipo, la instalación, el vehículo, el dispositivo, lo que se les ocurra. Repasémoslo porque esto es importante, porque vamos a tener que cargar con esta mochila de acá para siempre en nuestra función de ingenieros si nos toca trabajar en el ámbito de mantenimiento. Las actividades que nosotros tenemos que desarrollar, y para eso hay que estudiar muchísimo el comportamiento y la estructura de lo que es el árbol de equipos, después lo vamos a ver en detalle. Lo que vamos a tener que analizar es cómo preservamos las funciones de los equipos. Ahí dice de los activos, porque son todos. Si quieren lo podemos acotar un poquito a equipos, máquinas, instalaciones. Después vamos a ver por qué es importante lo de la función. Porque la función está directamente relacionada con la falla. Cuando algo falla, no falla el equipo, falla la función que realiza el equipo. Entonces nuestra artillería tiene que estar totalmente enfocada a la preservación de esas funciones. ¿Cuáles funciones? Las que nosotros necesitamos en ese universo que le llamamos contexto operacional. Cualquier contexto, no el nuestro, el de hoy, el aquí y ahora. Que como es tan flexible y tan dinámico todo, mañana se convierte en otra cosa. Los contextos operacionales tienen esa característica, ¿sí? De mutar. Y de mutar en realidad es como las que tenemos, por ejemplo, hoy. El contexto operativo de hoy, COVID-19 fabricando, es totalmente diferente al contexto operacional que teníamos en noviembre del año pasado. Se le agregan un montón de condimentos a ese contexto. Y después, si quieren, tanto Melina como Ana, que por lo menos Nico también, que lo veo ahí, si quieren agregar algo con respecto a la nueva modernidad productiva que tenemos al día de hoy, estaría bueno que lo compartan. Eso es como primer concepto. El segundo concepto es que en la visión anterior, el mantenimiento de rutina era realizado para prevenir fallos, ¿sí? Es más, y lo habíamos dicho, no es que no lo dijimos, no es que ahora me estoy desdiciendo, simplemente que estamos metiendo en nuestra realidad otro concepto, otra estrategia, otra forma de ver, la herramienta por excelencia para poder planificar. Después, cuando nos adentremos en RCM, van a ver que es la herramienta por excelencia si uno quiere ser un muy buen gestor de los departamentos de mantenimiento. Seguramente, si trabajamos en empresas pequeñas o digamos sin tanta estructura, nos va a ser tremendamente complicado alcanzar el grado, ¿sí?, de detalle que exige RCM. Pero podemos hacer híbridos, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer híbridos con nuestros planes. Recuerden que en algún momento dijimos que estos tipos de mantenimiento que fueron evolucionando en estas generaciones no son para usar exclusivamente uno y nada más que uno. Seguramente de acuerdo a lo que nosotros decidamos que es crítico para nuestra operación, por el tipo de operación, por el tipo de reglamentación, por el tipo de criticidad que tienen los equipos en función de varias variables que después las vamos a ver, vamos a tener que elegir un mix entre esos, a ver cómo estamos de tiempo, todavía tengo un ratito, entre esos tipos de mantenimiento. No vamos a hacer uno 100%, ¿sí?, sino que lo vamos a modelizar en función del estudio que hagamos, de nuestra planta, de nuestros requerimientos, de nuestras reglamentaciones, de lo que para nosotros es importante. Del presupuesto. ¿Cómo? Del presupuesto con el que contemos también, eso es importante siempre tener ese contexto. Es uno de los aspectos de lo que después llamaremos variables de criticidad, ¿no? Una evidentemente va a ser la parte económica.
porque nosotros podemos prever, y recuerden que lo hemos hablado en algunas clases anteriores, todo lo que nosotros vayamos a hacer va a estar colgado de un contexto corporativo, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer lo que querramos en la planta, ni vamos a disponer de los recursos que nosotros pretendamos, ¿sí? Todo va a estar ligado a una política de negocio. Política de negocio por ahí suena muy a multinacional. Vamos a estar ligados a lo que se decida, ¿sí? El mantenimiento no es una cosa que está pendulando ahí de costado, también como se pensaba antes. Una guarida de gente tomando mate mientras nada se rompe. Y antes pudo haber sido así, porque de algún lado salen los refranes. Así que seguramente en alguna historia de la primera generación, donde se esperaba que las cosas se rompan para ir a arreglarlas, habría un grupete de muchachos encerrados en alguna sala oscura tomando mate o vodka, qué sé yo, si era en Rusia, por ejemplo. Vamos a esta segunda máxima. El mantenimiento de rutina está compuesto de tareas o actividades, ¿sí?, que juntan lo que intentan es prevenir fallos. Este nuevo enfoque moderno, por llamarlo de alguna manera, estos raros peinados nuevos, dice que el mantenimiento de rutina es para evitar, reducir, mitigar, o mejor todavía, eliminar la consecuencia de los fallos. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando algo falla? No prevenir el fallo, prevenir la consecuencia. Porque, después vamos a ver por qué, no se apuren, ténganme un poco de paciencia, que es bueno meternos en estos temas. Si tienen alguna duda con lo que yo voy diciendo, como dijo Meli antes, fíjense de levantar el micrófono, hacer la consulta o contar alguna experiencia que hayan vivido, porque es enriquecedor para todos y todas. Entonces, fíjense cómo de a poquito vayan mirando las azules, cómo se van alineando en un vocabulario que no era el que teníamos hasta la clase pasada. Empezamos a mirar otras cosas y a decir otras cosas, que cuando se den cuenta va a ser lo mismo, nada más que mirado desde otro costado. Esto lo que hace es funciones para evitar, mitigar o eliminar la consecuencia, o sea, lo que pasa cuando algo falla, cuando un ítem deja de cumplir con lo que estaba previsto, o sea, eso, la no función, ¿sí? El fallo funcional, sigo tirando frases nuevas, es la no función de lo que esperábamos que haga, ¿sí? De la aptitud. Hasta acá, estas dos que vimos, ¿hay alguna duda? No, profe, todo ok. Perfecto. Bueno, gracias, Ari. Sigo. La tercera dice, el principal objetivo de la función de mantenimiento es el de optimizar la disponibilidad de planta al mínimo costo. Algo hablamos el otro día, ¿sí?, de nuestro OEE o de nuestro índice de eficiencia global de equipos. Y miren lo que sale a decir esta visión moderna, ¿no?, que el mantenimiento afecta a todos los aspectos de la efectividad del negocio. Y yo comparto plenamente, ¿sí? Justo tengo la cámara en el medio del texto, entonces no me quería perder la palabra. Entonces habla del medio ambiente, del riesgo, de la seguridad, del uso eficiente de la energía, de la calidad del producto y de la disponibilidad de planta y de costo. Adicionalmente, o sea, como un conjunto. De todo esto, del ahorro energético, de la seguridad, del cuidado del medio ambiente, también hemos hablado, no es que no hemos hablado.
Cuando hablamos de los tópicos del OE, los nombramos, pero no es solamente la disponibilidad de los equipos, o sea, tener los equipos ahí a disposición al menor costo posible. Sino que sea que todas estas áreas y todos estos tópicos sean efectivos desde el punto de vista de mantenimiento. Es importantísimo el departamento de mantenimiento para ser un departamento que es un departamento de servicios. Pero la gran mayoría de los departamentos de servicios de las empresas son muy importantes, ¿sí? Si no parece, a ver, esto también como que derriba el mito de la producción es lo más importante. No, señor. Todo tiene que colaborar para que el negocio sea lo más importante. Cuando digo el negocio no me disfrazo de capitalista, digo el objetivo de la empresa. Cuando digo el negocio, ¿está bien? Si el objetivo de la empresa es un objetivo humano, muchísimo mejor. Obviamente que tiene que ganar dinero, claro que sí. ¿Sí? Pero meto acá nuestra responsabilidad social empresaria y nuestra honorabilidad como profesionales para tratar de construir no solamente un mundo más rico, sino un mundo mejor para todas las personas. Me voy a poner a llorar. Máxima 4. La mayoría de los equipos, y acá arranca la parte más, creo que la parte más importante de RCM, ¿sí? Acá se empiezan a caer los mitos. La mayoría de los equipos tienen más propensión a fallar conforme más antiguos son. Esa es la concepción que hoy en día todavía se lleva adelante, que hoy en día se focaliza, en muchísimas empresas. Cuanto más antiguo el equipo, más propensión a fallar tiene. Y en realidad, a ver, todo esto que yo leo en azul no son teorías conspirativas ni terraplanistas, son estudios hechos a lo largo de los últimos 30 años en base a datos, estudios objetivos de la ingeniería del mantenimiento que avalan estas líneas azules, ¿sí? No las inventé yo ni mucho menos. Y lamentablemente las conocí tarde. Si no, por ahí me hubieran sido de mayor beneficio cuando yo tuve que liderar durante varios años más de un departamento de mantenimiento. Me hubiera venido bárbaro. No sé si hubiera conseguido algo mejor, pero por lo menos hubiera puesto en práctica alguna otra estrategia. Entonces la concepción moderna que dice que la mayoría de los fallos no son más probables conforme el equipo envejezca. Después lo vamos a ver, porque acá es como que queda flotando la idea. Este archivo que vengo, digamos, armando desde hace mucho tiempo, y yo se los voy a compartir, después, me voy a adelantar un poquito, después tiene todo esto, miren. Para cada una de las máximas tiene toda su explicación. O sea que ustedes acá van a poder ver un poquito más en detalle, porque si no, no nos daría la vida para hacer todo esto de lo que yo estoy hablando muy aéreamente. ¿Sí? Acá explica la máxima 4. Y acá tienen una primera curva que demuestra de alguna manera, o que puede llegar a desmitificar de alguna manera, eso que los equipos conforme avanza su antigüedad son más propensos a fallar. No quiere decir esto que en el 100% de los casos un equipo antiguo, digamos obsoleto, no pueda tener mayor probabilidad de fallo. Pero guarda que es una cuestión de probabilidad. No es una cuestión lineal, que conforme avanza el tiempo, ¿sí?, el equipo cae en su aptitud.
Máxima 5. Para desarrollar un programa de mantenimiento exitoso, y guarda con esto porque después van a haber planes de mantenimiento con Pablo y con Meli, es necesario disponer de buenos datos estadísticos, ¿sí?, sobre el historial de los fallos. Y esto nosotros dijimos que era importante, ¿eh? Tener datos, porque con los datos tenemos que construir. Ahora, ¿vamos a construir toda nuestra Biblia del mantenimiento? No. Vamos a construir una parte. Esos datos nos van a poder permitir ver qué es lo que pasó, cómo fue pasando, con qué intervalos. Ahí cuando habla de ratios, vamos a poder construir nuestros índices, clase magistral del profe Pablo. Vamos a poder construir nuestros índices, pero guarda que nosotros no podemos gestionar todo el mantenimiento en función del historial. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, las decisiones sobre el control de los fallos de los equipos casi siempre tendrán que ser tomadas con datos inadecuados, dice, sobre los índices de falla. Entonces ustedes me dicen, ¿pero cómo? O sea, si yo construyo un historial y fabrico un índice, como buen ingeniero que voy a tener, voy a querer ver gráficos, voy a querer ver indicadores, relojitos, zonas verdes, amarillas y rojas, y o púrpuras. Pero fíjense por qué esto está visto desde esta manera. Yo lo aclaré ahí, medio no a los gritos, pero digo, el tema tiene que ver con qué tipo de fallos, con qué consecuencias tienen esos fallos. Porque si son consecuencias críticas, graves, agregaría, yo no me puedo poner a reclutar un historial de fallos. Tengo que ir a buscarlo, los fallos, para que su consecuencia no aparezca. No me puedo sentar en mi computador y decir, hoy explotó el motor otra vez, le voló la mano a 2. 9 de junio, y ya tengo como 7 voladuras en los últimos 5 años. ¿De qué me sirve el historial? ¿Qué estoy construyendo con el historial? Una serie de sucesos desafortunados estoy construyendo. Entonces, cuando las consecuencias, cuando nosotros estudiemos RCM y veamos, después del análisis exhaustivo que vamos a tener que hacer, o mínimamente conocerlo, porque no es que lo vamos a hacer acá, ni mucho menos, simplemente que lo vamos a conocer, nos vamos a dar cuenta que para determinadas consecuencias de determinados fallos, no podemos sentarnos arriba del historial. Porque esos fallos pueden ser catastróficos, porque esos fallos pueden llevar a la muerte o accidentes muy graves, desde lo humano, desde lo estructural. Entonces, lo de la construcción de los ratios, vamos a ver para qué lo aplicamos, ¿sí? Y después vamos a discutir, porque si la consecuencia de los fallos, estos que nosotros vamos a seguir con ese historial, es una consecuencia leve o casi imperceptible, que se queme una lámpara. La verdad que no sé para qué gastar tanta energía en seguir el historial. Bueno, eso es una cuestión de análisis y de debate. Si después, cuando nos metamos un poco más en el tema y todos dominemos un poquito más estas cosas de las que estamos hablando, podríamos abrir el debate ese, ¿no? Alguno de los que está acá participando de la reunión, porque ahora la verdad que no veo a nadie, porque minimicé las caritas, ¿ha trabajado o trabaja en la parte, bueno, Nico sí, Nico Sorgenti sí, en la parte de abastecimientos, o mejor dicho, en la parte de almacenes, que no es lo mismo? Profe, justo dio el ejemplo de la lámpara recién, que a veces no es necesario registrar los fallos. Justo la otra vez me dijeron de comprar una lámpara de una caldera, que es un detector de llama. Y
la lámpara en sí no existe sola, sino como repuesto con todo el equipo atrás, y sale, no me acuerdo del precio, pero creo que eran 20.000 pesos. Y ahí por ahí sí es necesario llevar un registro, porque si bien es una lámpara, es de costo elevado. Bueno, buenísimo. Yo por ahí hablaba de la lámpara de un pasillo, no de una lámpara que tenga una incidencia. Por eso les hablaba que después cuando hagamos el análisis de los equipos y los empecemos a desmembrar, porque nosotros vamos a partir de una burbuja, no me quiero adelantar porque si no les voy a decir todo ahora y no tiene sentido. Obviamente que una lámpara, esta, no es la misma que la lámpara que indica el nivel de agua de la caldera. ¿Sí? Ese nivel de interfase entre la fase líquida y la fase vapor seguramente debe ser. Claro. Que es donde ajusta la caldera el ingreso de agua, y que tiene que ser lo más constante y estar entre dos bandas de un más menos muy ajustado, para que no me quede sin agua y tenga sobrecalentamiento de vapor si estoy por abajo, o si estoy por arriba, que me vaya agua a la línea. No vamos a hablar de caldera de ninguna manera, quédense tranquilos. Esto lo decía para consecuencias no críticas o irrelevantes. Esta evidentemente no es uno de esos casos, ¿sí? Gracias por el aporte, como para que podamos limpiar esa zona, una lámpara importante y una lámpara no tanto. Sí, justo aprovechamos el ejemplo. Perfecto, vino el ejemplo. Buenísimo. A mí no me queda del todo claro cuando habla de que las decisiones sobre el control de fallos de los equipos casi siempre tendrán que ser tomadas con datos inadecuados de ratios de fallos. Claro. Porque la parte de que hay que prevenir los fallos y que tienen consecuencias críticas, y que bueno, eso como cuando le explota la mano a alguien, como que no lo vas, o sea, no vas a hacer un registro de desgracias, pero no entiendo puntualmente por qué se van a tener que hacer sobre datos inadecuados. Eso es lo que no me Ahora queda. vamos. Inadecuados quiere decir que yo no puedo tomar esos datos para prevenir consecuencias de fallos críticos. Tengo que ir a buscarlo, los fallos. Tengo que ir a tratar de que no aparezcan. Tengo que ir a tratar de que esa consecuencia de ese fallo no exista. Entonces, No, eso no entiendo por qué dice que van a tener que ser tomadas con datos inadecuados. O sea, parece como que tenés que tomar datos inadecuados a propósito. inadecuados para el análisis. Ah, ok. No que los datos sean erróneos. Está Ok. bien, Naimé, ¿no? Porque no los veo. Sí. Ahora lo que voy a hacer, está bien, voy a cambiar la palabra para que quede más claro el término, ¿sí? Pero no es que los datos sean equivocados, ¿sí? No son adecuados para el análisis que yo tengo que hacer. Ese dato, ese historial no me va a servir, no es una cuestión adecuada que yo tome datos históricos para tratar de, digamos, de trabajar contra la consecuencia de un fallo muy grave. No existe ese dato, no tiene que existir para mi análisis. No es que yo no tenga registrado que en tal fecha pasó tal cosa. Lo que no tengo que hacer es utilizar esa fecha para decir, entonces va a fallar dentro de tanto tiempo. Los fallos con mayores consecuencias en general son los que no están en el histórico, los que nunca ocurrieron. Eso es algo que hay que tener en cuenta. A mí en particular en el trabajo no nos pasó ninguno que implique un accidente grave, pero sí nos ha implicado una parada de producción de 2 semanas, que eso es una consecuencia gravísima. Y siempre fueron asuntos que no tenían un historial, que nunca había ocurrido, que nunca se había establecido un mantenimiento preventivo, porque no se había dimensionado la criticidad de que eso falle. Entonces ahí viene el core de lo que dice Néstor. Una bomba clavada es algo regular, lo vemos en el historial y demás, pero un horno que se desmorona, un horno incinerador de gases que se desmorona por la cantidad de calor que recibe a lo largo de tanto tiempo y nadie se apioló.
no hay datos de eso. En particular en mi caso, la empresa era una pyme, todo se hacía por fallo. Cuando se volvió multinacional, vas a los archivos, no hay información de nada, no se registra. Pero, profe, si hubiera después de eso haces un registro, ¿no te sirve como para ya saber que la próxima es algo que vas a tener que tener en cuenta que puede llegar a Claro, pasar? es ¿Qué que pasa? sí, Sí, Naimé, pero que claro no tiene que que sí. pasar. No tiene que El pasar tema nunca. justamente es que no tiene que pasar. Sí, obvio que Este, tiene que Si pasar, yo pero digo, otro caso que ese les fallo, puedo... Sí. dale. Les iba a contar otro caso que este sí tenía que ver con el riesgo, salimos en el noticiero, todo es un poquito más grave. Nosotros tenemos unos tanques que están calefaccionados porque, bueno, hacemos membranas, el asfalto tiene que estar caliente para que fluya por la línea, y un tanque que se creía que estaba vacío y apagado, no estaba apagado el calentador de la base, ¿sí? Tiene un calentador de la base que es una serpentina con fluido térmico que me mantiene caliente. No estaba apagado, pero estaba vacío. Entonces esto no lo cuenten, pero para medir el nivel del tanque tenemos una bocha que flota en el asfalto con una rueda tipo de bicicleta, con una pesita al lado de afuera, con una regla, un poquito rudimentario. La bocha había quedado arriba, con asfalto pegado, y por el peso, desde que estuvo, pero no sé, 4 o 5 meses en ese estado, cayó casi te diría, unos 6 metros de altura, impactó en la serpentina que por un error de diseño está en la parte inferior en vez de estar en los laterales, que hubiese sido más seguro, impactó en la serpentina, escapó fluido térmico, después todo esto fue un análisis posterior, ¿no? Como si fuese un spray, porque fue una microfrisura con mucha presión, había calor, y empezó a levantar temperatura. La boca de hombre explotó y salió disparada como si fuese, como la película Volcán, no sé si la vieron, que sale lava ardiendo y llueve. Bueno, fue una cosa así. ¿Y en qué histórico iba a estar que la bocha se iba a cortar, la cadena que impacte? Eso nunca pasó, pero nadie había analizado el riesgo de esto, que es un fallo muy, ¿cómo llamarlo? Rudimentario, de un costo mínimo, porque es una cadenita que se cortó, lo arreglo comprando en la ferretería, pero bueno, nos evacuaron a todos los bomberos, estábamos con la pistolita térmica de temperatura, y estuvieron casi 6 horas los bomberos y no bajaba la temperatura de la combustión que había ahí adentro. Pues bueno, es un poco más complicado. Ahí sí podríamos haber volado todos, pero en esto se refiere Néstor. Si vamos al histórico, esto jamás ocurrió. Entonces es un poco de pensamiento lateral, si quieren llamarlo, de analizar las criticidades de las cosas que podrían llegar a pasar. Si vamos al histórico, es un chequeo que no habría que hacer nunca, que la bocha quede abajo. Ahora, dos cosas digo con respecto a esto y abro el debate. La primera la vamos a conocer en el desarrollo de estas clases, ¿sí? O vamos a intentar conocerla, compartirlo con ustedes, que es lo más rico del ERCM, ¿sí? El ERCM es un sistema que es muy complejo, pero que bien desarrollado, bien puesto en práctica, eso lo hubiera previsto. Con un buen análisis lo hubiera previsto. ¿Por qué? Porque uno se empieza a hacer preguntas en algún momento sobre un equipo o sobre algún componente de un equipo, después lo vamos a ver, y empieza, digamos, como a cuestionarse, ¿y qué pasa si tal cosa? ¿Y qué pasa si esa bocha se cae de 6 metros? No va a pasar, pero puede pasar. Y podría pasar. Bueno, si podría pasar, entonces vamos a analizarlo, porque algo tenemos que hacer con eso para que no pase. Profe, una cosa para agregar la pregunta que hizo Naimé, que a mí también me había hecho ruido. En ese sentido, entonces, la decisión no es sobre un dato. Está bien que usted dice después que va a cambiar esa palabra, pero que la decisión para controlar un fallo no me baso en el historial del fallo, sino, por ejemplo, en el control de un atributo. En ese caso, por ejemplo, en el caso que dijo Melina, para que no se rompa esa cadena, ¿qué atributo tengo que controlar para que ese fallo no suceda, digamos? Por supuesto, el tema ¿cuál es?
que yo empecé, digamos, como enumerando la ley y ustedes ya quieren ver el decreto reglamentario. ¿Sí? Estas son como condiciones macro que después les vuelvo a mostrar que por ahí abajo está todo explicado y que yo lo que quiero con esto es como enumerarle estas 11 cuestiones que como que nos sacan del foco ese que teníamos previsible y nos ponen en otro lado, a mirar otras cosas, a pensar otras cosas. ¿Alguien está chateando, Meli? A mí no. Ah, algo me sonaba. Sí, hay 2 chats A abiertos. ustedes, profe. En privado. Veía que algo titilaba, no sabía qué era. Y otra cosa que les digo es, fíjense que hay palabras nuevas que están apareciendo en este contexto y yo les digo, guarda, porque eso de trabajar con el historial de fallos no es para utilizar en aquellas consecuencias críticas. No es que no se puede utilizar el historial. Hay que interpretar bien lo que está escrito, después con tiempo, tranquilos, ustedes lo leen y si tienen duda me lo preguntan. Yo voy a cambiar la palabra inadecuado para que haga menos ruido, pero no porque esté mal. Sí, profe, a mí particularmente, obvio, desde mi lugar, lo que está escrito no le veo relación con todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos me deja la idea súper clara de que no podemos basar un plan en historiales de cosas que nunca, porque en realidad nunca pasaron y como dijo Melina, justamente de las consecuencias más graves no hay registros porque nunca pasaron. Todo eso me quedó clarísimo. Ahora, ¿cómo está escrito? Para mí no tiene relación, pero bueno, capaz que lo tenemos que leer más lento. A ver, entiendo y por eso acepto cambiarlo para que la redacción sea más relacional con el texto integrado. Pero cuando yo digo inadecuado, es que no es competente el dato ese, no es adecuado que yo quiera martillar con un destornillador. Entonces estoy eligiendo la herramienta inadecuada. Voy a cambiar la palabra y voy a avanzar para que no nos detengamos en esto, ¿sí? Después cuando lo suba al campus van a tener la palabra modificada. Voy a ver en mi espíritu poético a ver qué se me ocurre, ¿sí? Pero la voy a cambiar. Yo diría Salvo que es insuficiente el dato. Salvo que si quieren hacer un aporte, ahí está, Naimé, después por privado, decime cómo te cerraría vos la palabra esta. Ya se lo mandé por privado, es el chat que le acaba de... Perfecto, buenísimo. Lo voy a abrir cuando abra la grabación, lo voy a tener guardadito ahí. Seguimos. Bueno, esto sí tiene... Voy a cerrar un poquito acá, pues si no lo veo. En esto sí creo que vamos a coincidir casi plenamente. Achicalo un poquito, Néstor, que no entra todo el texto en la pantalla. Sí, exactamente. Vamos a ver si con un 100 o con un... ¿Ahí ven todos bien? 100, con un 115. Un poco ¿Qué menos. onda? Con un 115 Ahora estamos sí. bien. Ahí está perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, esta máxima 6 sí, digamos, como que tiene total relación con lo que veníamos hablando de las generaciones, ¿no? Como que primero fue un correctivo, después un preventivo predictivo y ahora le sumamos en esta tercera generación, y los vimos, ¿sí? El detectivo, ¿sí? El mejorativo y algo que hablamos la clase pasada, que ya es una cuestión más operativa que estratégica, pero que no deja de ser estratégica, que es la del mantenimiento autónomo, ¿sí?
Bueno, esto del mejorativo y del detectivo de búsqueda de fallas, cuando avancemos en RCM vamos a ver que una parte muy importante de RCM trata de los fallos ocultos y le da muchísima entidad al fallo oculto, ¿sí? Y que si ese fallo oculto está asociado, por ejemplo, a lo que contó Melina recién, que ese fallo oculto podría haber sido, digamos, podía haber sido cualquier otra consecuencia, pero fue esa. Entonces ahí vuelvo a 3 o 4 máximas para arriba, y fíjense que eso de tenemos que hacer cosas para evitar los fallos, en realidad tenemos que hacer cosas para evitar la consecuencia de los fallos. Sí, porque las consecuencias, o sea, lo que realmente pasa es lo grave o no. Entonces, esto de la búsqueda de falla oculta, después vamos a ver por qué es muy importante, porque está muy asociada la falla oculta a lo que son dispositivos de control, sensores. En este caso, yo esto que contó Melina, la verdad que lo desconocía, porque el año pasado no me lo quiso contar, se lo guardó para este año. Tengo tanto para contar que me va saliendo como puedo. Y está bien que lo haya hecho así. También la consecuencia podía haber sido otra con la misma falla. ¿La falla cuál es? Esa que la bocha con la cadenita se quedó trabada ahí, tal cosa. Y te vamos a una mejora enfocada, poner un sensor más eficiente, menos analógico, o sea, ella tenía la mejora enfocada en eso, por ejemplo. Ahí estamos acá, miren. Porque nosotros lo que tendríamos que hacer en ese caso, no después de que pasó la falla, porque ya es historia ahí, y la historia sí la vamos a anotar, la vamos a escribir, pero lo que no va a pasar, o lo que no debería pasar, es que nos fijemos, che, ¿cuánto duró esa cadenita? 35 años. Listo, tranqui, que de acá a 35 años no pasa más. Ahí es lo del dato inadecuado, ¿no? Ese dato de los 35 años es inadecuado que yo lo tome para hacer un plan o un programa de control de esa posible falla. Entonces, después cuando veamos las fallas ocultas, vamos a ver que las fallas ocultas van a ir a buscar, no la falla del sensor, sino la consecuencia que tiene el sensor si falla. Y ahí es donde se hace más evidente. Si falla el sensor, no es que falla el sensor, se viene abajo algo o explota algo. Por eso este nuevo, digamos, esto me detengo un cachito a que lo charlemos, porque el tema es como mirar desde otro lugar. Meli acaba de decir una frase que, digamos, la hemos visto en la facultad y ojalá la tuviéramos muchísimo más presente de lo que la tenemos, porque todo el mundo dice, ustedes los ingenieros, y yo cuando hacen así, me provoca como una cosita, ¿no? Que somos como medio cabeza de termo en la linealidad del análisis, y en realidad el pensamiento lateral, ese que recién nombró Meli, este sistema de RCM, si uno lo hace a conciencia, hace que nosotros podamos pensar de otra manera determinadas cosas. Ya el solo hecho de no pensar en una falla, sino pensar en la consecuencia de esa falla. Y se quemó el sensor. Ahora, la consecuencia es que si se quema el sensor, vuela la caldera. No es lo mismo, no es el mismo enfoque. Tratemos de tener el historial porque este sensor se quema cada 5 años. Entonces tenemos que tener uno guardado porque dentro de 5 años se va a quemar. No se tiene que quemar porque si se quema el sensor, vuela la caldera. Entonces la consecuencia se pone por delante de la falla en el análisis. Vamos a las 7. Te quedan 5 minutitos, 6. Eso justamente estaba mirando.
y quería ver cuánto nos quedaba de remanente, o sea que vamos a tener como que cortar y volver a meternos para poder terminar y 10 y cuarto y que tengan tiempo. La frecuencia, y esto guarda, porque si llama a confusión, les digo, vamos a la parte 7 y la leemos, porque por ahí una de las tareas que les voy a proponer va a ser que esto que yo leo muy aéreamente, que está totalmente explicado para abajo, lo lean en la semana y cuando retomemos el martes, si es que mis compañeros me prestan la clase práctica, lo vamos a discutir profundamente si es que hay dudas. La frecuencia con las que se realizan las tareas predictivas, ahí dice a condición de, el on condition maintenance que se llama, ¿sí? El predictivo, debe basarse en la frecuencia de la falla y o la criticidad del ítem. Claro, la frecuencia, si yo tengo que hacer un cronograma de inspecciones, dice ahí, la frecuencia con la que se realizan esas inspecciones se debe basar en la frecuencia de la falla, vuelvo al historial ahí, agarro la libretita a ver cada cuánto falla, y o la criticidad del ítem. Después deberíamos ver qué tipo de criticidad. Puede ser un ítem caro, o puede ser un ítem de seguridad, o puede ser un ítem de calidad. Lo que estamos hablando, no sé de qué habla. Pero esta visión lo que dice es que la frecuencia con la que se realizan las inspecciones predictivas, o sea, donde yo voy a verificar la variable, como decía creo que Lucas, donde yo voy a verificar la variable, Lucas, ¿no? Debe basarse, dice ahí, en la duración del periodo de desarrollo de la falla, que se conoce como intervalo PF, o tiempo de demora hasta la falla. Hay un gráfico que lo explica bien, está abajo, y está buenísimo que lo vayan a ver. La P significa potencial, de falla potencial, y la F de falla funcional. El gráfico ese que marca, yo vengo midiendo a una frecuencia dada, porque como no tengo falla, puedo tomar algún valor, según lo que esté midiendo, pero vamos a poner que sea un rodamiento, puedo tomar una norma de rodamiento, de vibración, y yo puedo establecer para un rodamiento nuevo una frecuencia, y lo voy a ir mirando. Y eso me va a construir un gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Mientras yo en el gráfico esté viendo que el atributo o la variable que estoy midiendo está bien, yo voy a mantener esa frecuencia. Ahora, cuando yo llego a un punto P, yo vengo así, y resulta que hay un pequeño quiebre de la curva que empieza a inclinarse hacia abajo, y ese es el determinado punto P. Falla potencial, o sea, se empieza a manifestar una deriva del comportamiento de la variable que yo estoy midiendo hacia la zona anómala. ¿Sí? Yo esa variable la estoy midiendo en un rango. Tengo un estándar y tengo un más menos aceptable. Ahora, ¿qué pasa cuando se empieza a desviar hacia la zona, supongamos, menor? Ahí lo que yo tengo que hacer, no tengo que mantener la frecuencia en función de mi historial de falla o de la criticidad del ítem. Lo que tengo que ajustar mi frecuencia al comportamiento de la curva, ni más ni menos que lo que hacen los epidemiólogos hoy con el COVID. Miran la curva y ajustan la estrategia. Más o menos es lo que dice. A medida que yo veo que la curva avanza hacia el lugar que yo no quiero que avance. Está por cortar,
Sí, entonces tengo que duplicar la frecuencia de control para evitar acercarme mucho tal vez de golpe. A ver cómo estamos de tiempo. Bien. Esto quedó claro, o por lo menos lo que transitamos hasta acá, ¿quedó más o menos claro? Sí, perfecto, profe. Sí, Esto es crítico porque sí cambia esa forma de ver que yo establezco una frecuencia para medir una tarea a condición. Cuando vean a condición de, o diga on condition, que es como se conoce en todo el mundo, es el predictivo, ¿sí? Mantenimiento a condición se llama, también se le dice. Entonces, bueno, no es que yo me quedo con esa frecuencia siempre y resulta que empiezo a ver que la curva se me empieza a ir para el lado de que esa falla, que ya es potencial, quiere decir en cualquier momento se va a manifestar como fallo funcional, empieza a tener esa deriva, yo sigo plantado en la misma frecuencia. No, ahí tengo que ir haciendo ajustes de la frecuencia. Como mínimo voy a ir midiendo la aceleración de esa curva y voy a ir reduciendo a la mitad los tiempos de la frecuencia de muestreo de verificación. Eso es. ¿Para qué? Para tener la suficiente antelación y que la falla funcional no me duerma, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Porque yo me quedé clavado en un periodo, ¿sí? Y no ajusté el periodo a la velocidad de esa curva. Creo que si lo habían entendido antes, no sé para qué, aclaro más, porque por ahí la entorpezco. La 8. En caso de ser técnicamente factible, tanto una tarea de restauración o de reemplazo a intervalo fijo, preventiva, como una tarea predictiva, generalmente la primera es más económica y efectiva que la basada en la condición. Bueno, eso es fácilmente demostrable que no es así. ¿Sí? Siempre la tarea a condición va a ser muchísimo más económica y eficaz, obviamente, dependiendo de lo que yo vaya a muestrear, que va a salir del análisis que haga de RCM, que va a salir de las consecuencias que yo voy a querer evitar de esos fallos, pero seguramente va a ser más económica y más efectiva que agarro y lo cambio por si las moscas o por las dudas. Y después lo vamos a ver, no solamente porque yo voy a hacer que ese ítem, ¿sí? Esa entidad, que no sabemos qué es, puede ser, qué sé yo, una correa, la goma de un coche, lo que se les ocurra, yo la voy a hacer durar lo máximo que pueda durar en su condición aceptable, sino que además no me voy a meter en algo que vamos a ver después en una de las curvas de cómo se maneja esto de, y que da por tierra eso de que un equipo cuanto más viejo más probabilidad de fallo va a tener. Vamos a ver que hay 6 tipos de curvas diferentes que analizan cómo un equipo o cómo un ítem puede fallar. Y es lo que da por tierra lo otro, ¿no? Que no solamente lo que es viejo falla, puede fallar de varias maneras. Después se estudió que esas diferentes 6 curvas o 6 modos en las que las cosas fallan, que tienen curvas asociadas, algunas de esas curvas son más identificables a determinado tipo de ítems, eléctricos, electrónicos, neumáticos, X, ¿sí? La máxima 9 dice, los incidentes serios, las consecuencias que hablamos antes, ¿no? Catastróficos que implican fallos múltiples, bueno, esto es medio como, digamos, es como una pavada la forma en la que está redactado, pero en realidad es como se pensaba, es como la ley de Murphy, si algo puede fallar, fallará de la peor manera, y por lo tanto, si es una cadena de sucesos, ¿sí? Como que entramos en el caos universal, es inmanejable.
Porque si algo se va a pasar, pasará de la peor manera y tendrá una cadena, digamos, de sucesos eslabonados, como se pensaba, ¿eh? Mire que no hace tanto se pensaba de esta manera. Nada se puede hacer contra eso. Si se rompe la cadenita de la bola que está allá arriba y que está llena de... ¿Yo qué hago? ¿Cómo me voy a dar? Y pasa de la peor manera y se cae eso y vuela todo. En realidad, la probabilidad de un fallo múltiple, como esto, digamos, multiconsecuencia, en buena medida, dice, es una variable manejable, especialmente en sistemas protegidos. ¿Qué es esto de los sistemas protegidos? Tiene que ver directamente con lo que hablamos hace 2 o 3 minutos atrás, que yo le hablaba de esto de ir a buscar, ¿sí?, en la detección de fallas y del mantenimiento mejorativo. Si yo puedo establecer un buen régimen donde vaya a buscar los fallos ocultos, ¿sí?, y donde pueda de alguna manera proteger y sobreproteger determinados sistemas que son críticos y que pueden tener consecuencias muy nocivas, ahí dice catastróficas, no es tan inmanejable, todo lo contrario. Hay que sentarse a pensar en el sistema este. El sistema puede ser el equipo, puede ser la instalación, la planta completa, o una máquina o una parte de la máquina, analizarlo mediante RCM y proponer qué tipo de mantenimiento o qué tipo de mejora o qué tipo de adaptación le vamos a hacer para evitar que tenga fallas ocultas y para poner, si es que hace falta, redundancias de seguridad, sistemas redundantes de seguridad, sensores que controlen sensores, porque si falla uno tiene que haber otro. La número 10 dice: la forma más rápida y segura de mejorar el comportamiento de un activo X existente, que no es confiable, es mejorar su diseño. Bueno, mantenimiento de rediseño, ¿no? Casi siempre es más eficaz, desde el punto de vista del costo, tratar de mejorar el comportamiento de una máquina o de un equipo no confiable. No confiable quiere decir que falla y que tiene consecuencias de esos fallos que nos alteran, obviamente no de manera catastrófica, podrían ser desde el punto de vista de producción, mejorando la forma en la que es operado. Y acá aparece nuestro caballito de batalla de la clase anterior, y lo que hablamos hoy, o lo que hablaron ustedes hoy, las chicas, de lo que es el mantenimiento autónomo. La mejora en la forma de la operación. Este análisis inclusive va hacia lo que podría llegar a ser el eje de nuestra especialidad, que es el estudio de métodos. Métodos y tiempos. Ahora los tiempos no los controlamos nosotros, los controlan los sistemas, pero sí los métodos los podemos controlar. La forma en la que es operado un equipo y mantenido. Importantísimo mantenimiento autónomo acá. La figura, ¿no? Revisando el diseño, solo si tal solución no logra el comportamiento deseado. O sea, primero veamos si podemos operarlo mucho mejor el equipo, porque tal vez la forma de operación no es la correcta. Y la forma de operación no significa la persona que está con la máquina, con la palanca o con el botón, o con el interruptor. Significan otras series de variables respecto de la operación. Si fuera una persona, yo diría las CIMAT de la operación, la condición y medio ambiente de la operación, el lugar donde está el equipo, la solicitación a la que está expuesta el equipo, el tipo de materia prima que puede manejar el equipo, un montón de cosas
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Se les ocurre a los chicos algún ejemplo de esto? Perfecto. Si no, yo les doy uno de un caso particular que me pasó a mí, pero me gustaría saber si lo entendieron bien. ¿No puede ser un ejemplo, profe, lo que pasa, por ejemplo, cuando hay instalaciones neumáticas que, que no se tiene, que muchas veces se cambian las máquinas porque se dice, ay, bueno, se rompió y en realidad hay un defecto de humedad, de que no está funcionando bien una parte previa y bueno, y después terminás gastando mucho más. A nosotros en el trabajo nos pasa, yo trabajo en compras y nos pasa a nosotros en comprar muchas pistolas neumáticas, por ejemplo, y en realidad son las tiradas de aire que no sirven. Brillante para mí, como ejemplo. Perfecto. Sí. Y Melina que aporte lo suyo, de su experiencia, No pero el me, ejemplo es brillante. es genial, viene muy ligado a mantenimiento, pues seguramente haya que solucionar algo en la cañería, por algo se está humedeciendo el aire. Yo les voy a dar un ejemplo de unas máquinas cortadoras. Uno de los chicos tenía una máquina cortadora de cilindros de papel, no me acuerdo quién era, un trabajo práctico. Se nos rompía las cuchillas, no, perdón, no se rompía la cuchilla, se panseaba el eje y hacía que corte como en chanfle la cuchilla, ¿no? Entonces, analizando, buscando la vuelta, qué pasó, las cuchillas que estamos mandando a afilar no están viniendo de la misma forma, analizando, en vez de ir a buscar una máquina nueva, mejorar el eje que tenía otro costo, hacer todo ese tipo de cosas, bajamos a hacer rollos más livianos desde la producción, de menos metros, y listo, se solucionó ahí. Por ejemplo, este lado no es como el que contó, ¿quién había hablado recién? Naime. Perdón. Naime, como el que contó Naime, que venía más ligado al mantenimiento, sino que acá se solucionó desde otra área, ¿no? Se solucionó desde planning. ¿Para vos es lo mismo que cortemos rollo de 25 metros que de 50? Sí, si en el mismo periodo de tiempo me cortás el mismo volumen, hacé lo que quieras. Intervino calidad, intervino planificación. Entonces ahí vemos cómo la metodología, si querés un poco la materia prima porque es un semielaborado, también afectó y ahorró un rediseño en una máquina tan cara. Exactamente. Solamente con esto, miren. Con eso que yo subrayé ahí. Tengo que ir corriendo en el celular, qué porquería. Mejorando la forma en la que es operado. Antes de hacer el rediseño. Antes. No quiere decir que no haya que hacer un rediseño. Pero antes de hacer el rediseño, lo que hay que revisar, justamente, es esto. Los dos datos son recontravalederos. El dato que dio Naimé es una de las cosas más habituales que pasan en la industria. Y cuando hablemos, miren, va a haber una clase especial de compresores. Única. Una clasecita única. Tal vez me echemos con alguna cosita así de caldera, pero por ahí nos da el tiempo y pongamos alguna clase más de equipos habituales en la industria, de cuál es la forma o la mejor forma de mantener esos equipos. Y uno de los más habituales es el compresor, porque es un equipo destinado a la operación en su conjunto. No es un torno, es una máquina que está destinado a cualquier tipo de proceso, o a casi cualquier tipo de proceso, un compresor. Y ella dice, ustedes piensen, estas pistolas neumáticas son una porquería, vamos a tener que comprar las pistolas Ingersoll Rand, que valen 10 veces, pero nos vamos a asegurar con nos pasa pistolas. eso, profe. ¿Cómo? Nos hicieron como fallaban y bueno, nosotros al estar en compras, cuando se lo decimos no nos dan tanta bola de que vean el tema de la línea de aire. Una de las cosas que nos pasó fue que nos hicieron comprar marca Chicago, que salen fortuna, e igual se rompen, porque si tenés un problema de base se va a romper todo lo que compres. Bueno, esta liñita que acabamos de leer ahora,
digamos, es un muy buen aporte para que le saltes a la yugular a los genios, ¿sí?, que hacen gastar la plata de más, innecesariamente, por lo menos en las preliminares. ¿Por qué? Porque antes de hacer ese cambio de equipo, lo primero que hay que verificar, che, ¿está operando como tiene que operar? ¿Le estamos haciendo el mantenimiento como hay que hacérselo? Porque una pistola de aire tiene dos cuestiones. Le tiene que llegar el aire limpio y seco y tiene que estar lubricada. Listo. Y obviamente no la tengo que forzar más allá de su, digamos, de su capacidad de entrega de trabajo. Que si es una pistola de aire que soporta 7 kilos, yo le mandé 11. Pero si yo estoy en los valores de la variable que controla la pistola, que es caudal y presión, y le cuido dos cosas, es que le llegue el aire relativamente seco, porque tampoco es un aire quirúrgico, no es 100% libre de humedad. Pero si yo tengo controlada la variable humedad y tengo la lubricación que necesita el equipo, y que eso es por aspersión de aire, necesito un equipo que se llama FRL en la línea antes de la pistola, ¿sí? Filtro regulador lubricador, quiere decir FRL. La pistola va a funcionar perfectamente. Ahora, ¿puede ser que su rendimiento no sea el mismo que la Chicago? Sí, pero analicémoslo, a ver, ahí sí, ¿cuánto dura la pistola bien mantenida y cuál es su costo? Y ahí después fijémonos si realmente conviene o no la Chicago o esta. Está más o menos, ¿no? Este análisis que cruzamos ahora me parece que vino bárbaro las dos, digamos, como los dos puntos de vista que dieron ellas. Porque también lo de la cuchilla pasa así, vamos a reformar toda la máquina, che, pero ¿y si buscamos una alternativa desde el proceso? Sí, Meli. Sí, por eso, parar ahí en ese sentido y le quería decir, ¿no?, que la idea de bajar el peso de los rollos salió de mantenimiento, no salió ni de calidad, ni de producto, ni de nada. Entonces, está bueno hacer ese análisis estando en el sector también, poder meterse un poco, tirar ideas, no abocarse solamente a la modificación del equipo y de la reparación. Eso quería destacarles. Perfecto. Buenísimos los dos ejemplos, la verdad. Y bueno, buenísimo también que se le haya ocurrido mantenimiento, así también la máxima 12 es mantenimiento nunca hace ni aporta nada, y la máxima 12 sería, la verdad en este caso aportó y muchísimo. ¿Por qué? Porque tomó la máxima 10 y pensó cómo, antes de meter mano y cambiar, analizar. Miren que nosotros como industriales tenemos toneladas de herramientas que nos servirían para analizar estas cuestiones. ¿Qué sé yo? Los diagramas de causa-efecto Ishikawa, y ahí elijan lo que quieran, Pareto, qué sé yo. Ahí se meten un poco con el historial con Pareto, eso es verdad. Bueno, y la número 11, y así cerramos, llegamos justito. Perfecto. Que dice, a ver si cierro acá porque si no, no lo veo. Dice que para la mayoría de los equipos, vamos a ponerle, se pueden desarrollar políticas genéricas, ¿no? O sea, equipos similares le hago el mismo mantenimiento, ¿sí? Tengo cortadoras, le hago el mismo mantenimiento. A todos los tornos le hago el mismo mantenimiento. Total son tornos, que puede variar una cosa de la otra, ¿eh? Cada tanto le cambio el aceite de la caja. Acuérdense que no solamente mantenemos el equipo, sino aquellas variables que están en contacto con el producto, así que para un torno serían los insertos y demás. Eso es mantenimiento, por más que lo haga la operación, ¿eh? Porque estamos controlando la variable de salida, ¿sí? La calidad del mantenimiento. Y digamos, la visión moderna dice que las políticas genéricas solamente deben aplicarse en activos idénticos, cuyo contexto operacional, funciones, parámetros de prestación también sean idénticos. Y yo les diría, ojo, porque dos máquinas idénticas, puestas en el mismo lugar,
a fabricar lo mismo son como los gemelos, tienen su personalidad también, ¿sí? Perfecto. Así que obviamente, si yo tengo una batería de máquinas, hablamos de torno, recién no quieren los compresores, una planta de compresores, todos iguales, todas de la misma potencia, todos trabajando en la misma condición ambiental, ahí yo puedo hacer una política integradora respecto del mantenimiento, una política genérica para todos los equipos que son iguales. Pero guarda, que los equipos que son iguales no significa que el mismo compresor que tengo yo en la planta de Buenos Aires si trabaja en las mismas condiciones que el equipo de la planta de Catamarca o de La Rioja o de San Juan, ¿sí? del NOA. Porque la condición situacional y el contexto operacional no es el mismo. Entonces no puedo hacer exactamente la misma política, ¿sí? Algo voy a tener que cambiar porque el contexto es diferente. Hasta acá llegamos con esto. Estamos en 2015, 2014 justamente. Voy a detener la grabación. Buenas noches, que lo pasen bien.